el primer problema que tuvimos grande es que Luis tenía una cantidad de fotos exagerada. Hubiéramos podido... Sí, la verdad es que sí, podríamos haber rellenado como 3 salas más de exposiciones, porque hemos tenido, ha sido un trabajo bestial de contención, ¿verdad? Sí, sí, de hecho al final han quedado 81 fotos y creo que en un principio la propuesta eran como 120, Sí, una cosa así, sí, y sí. hemos tenido que ir reduciendo de una manera considerable. A mí me ha dado mucha pena el proceso de selección, que hemos quitado muchas fotos que eran realmente muy bonitas. Yo creo que ha sido lo más difícil de todo esto, yo creo que ha sido eso, el descarte, ¿no? Porque al final dices, ¿dónde corto, dónde no? ¿Por qué pongo este, por qué no pongo esto? Yo creo que para ti ha sido súper difícil, ¿no? Y eso que, claro, tenías muy claro el esquema que querías hacer y me parece estupendo. Aunque yo también, por otra parte, me sabía mal a veces quitar una foto, pero te entendía perfectamente, claro, porque dices, ostras, es que si no, igual no se entiende tan bien, o tenemos que quitar esta que es más bonita, pero aquella explica mejor ese bloque de fotografías. La verdad es que yo lo veía complicado, Sí, pero bueno, al final hemos conseguido una explicación de lo que es el barrio del Cabañal entre 1900 y 1991, con, creo yo, con fotografías relevantes de las 3 generaciones de tu familia, aunque nos has quedado a poner una tuya. Bueno, espero que se pueda hacer más adelante una exposición actual del Cabañal, que también, porque yo creo que el Cabañal está más vivo que nunca y es un barrio actualmente fundamental en la ciudad. Yo creo que, pues mira, lanzo el guante porque podemos retomar un poquito esta idea de hemos hecho hasta aquí y luego, pues, quién sabe, ¿no? O sea, Sí, de momento lo que es la explicación anterior de cómo hemos llegado a lo que hay ahora, yo creo que más o menos la ciudadanía que venga a visitar la exposición entre hoy y el 27 de mayo lo tendrán. Sí, yo estoy muy contento porque reunir a mi familia a la vez en una sala tan estupenda como esta, le quiero agradecer al museo y a la Diputación las facilidades que nos han dado, el trabajo, vamos, excepcional de todo el mundo aquí, que me ha encantado, súper profesional y una maravilla. He trabajado muy bien. Entonces, para mí es un orgullo, ¿no? Poder llegar a esta sala y ver las 3 generaciones anteriores y luego, pues, con el gancho del Cabañal, que me parece, como decía, un sitio fundamental, ¿no? Y bueno, pues poder, yo creo que se ha cerrado un círculo estupendo sobre familia y una parte de la ciudad. Yo creo que queda un todo muy bonito. Además, yo creo que a las fotografías de tu familia le hemos añadido esa vertiente literaria, que es Blasco Ibáñez con Flor de Mayo, con algunos textos, otros de algún gran historiador del Cabañal, como es Antonio Sánchez Pallarés, y después mucha toponimia antigua, como es la calle Libertad o la calle Mayor del Grao, que yo creo que le dan ese plus de hacer entender a la gente, pues, cómo se ha formado el barrio actualmente y cómo ha acabado a día de hoy siendo, o por qué tiene esa idiosincrasia diferente a otros barrios. Sí, yo creo que era fundamental explicar un poquito ese barrio y su punto diferencial respecto al resto de la ciudad de Valencia, que es fundamental y lo que en un principio tú y yo hablábamos muchas veces, de que tenemos que resaltar ese punto de un barrio vivo, propio, singular, respecto a la ciudad y que sigue manteniendo esos parámetros tan propios, ¿no? Y yo creo que en la exposición se refleja, pues eso, las costumbres, los trabajos propios de ese barrio, la cultura propia, y eso es lo que yo creo que hemos intentado y espero que la gente lo vea bien y lo entienda, que hemos intentado, pues, desarrollar lo que es el Cabañal y su entorno, porque no solamente es el Cabañal, sino toda su parte, zona de influencia, intentando explicar, pues, los trabajos que había, a qué se dedicaba cada uno y un poco la evolución del barrio y sobre todo, como tú has intentado explicar muy bien, lo fundamental que fue el tranvía en su momento, sí, ¿no? Y además, por una parte tenemos lo que son la construcción de infraestructuras, en la sección que hemos creado que es Valencia-Porta al Mar, como se construyen puentes, tranvías, o incluso el tren propio hace que el barrio se desarrolle de una manera más, digamos, independiente de lo que es Valencia. Pero incluso si llegamos a actividades como la pesca, que era la actividad fundamental en la primera parte del siglo XX, podemos ver desde cómo sale un barco hasta cómo las señoras están esperando que llegue el pescado, luego la lonja y luego el mercado, es decir, todo el recorrido de la materia dentro del mismo barrio. Y yo creo que eso es lo que le da, pues, es una comprensión mayor para poder ver cómo
una actividad normal, pues en todos los diferentes ámbitos se da en el mismo barrio. Qué bien explicaba, por ejemplo, Blasco Ibáñez en Flor de Mayo, el papel de las pescaderas cuando iban a Valencia a vender el pescado. Todo ese trayecto me parece chulísimo y precioso, y muchas veces en las fotografías hemos visto esas mujeres esperando las barcas a pie de playa, ¿verdad? Con esa intranquilidad que le suponía a ellas, es decir, vendrán, no vendrán, ¿verdad? Sí, y de hecho en Flor de Mayo un buen día no vienen. Exactamente. Pasa la catástrofe, que pasaría más a menudo de lo que desgraciadamente... De lo que sería deseable, claro. Y luego además también tenemos cosas como cuando embarcan las tropas para ir a Marruecos en 1911, si no me equivoco. Es decir, cosas muy relevantes, pero siempre pienso en las que se han quedado fuera. Claro. Porque un día hasta Robert Capa con Tu abuelo vimos, otro día me acuerdo que estaba Raniero con Grace Kelly, es decir, una cantidad... Sí, hemos tenido, vamos, imágenes irrepetibles, pero que claro, por falta de espacio era imposible ponerlas, ¿no? Pero sí que es verdad que daba muchísimo juego este tema, muchísimo juego. Lo que pasa es que yo creo que hemos hecho, eso ya te digo, una labor de contención importante. Sí, claro, al final son pinceladas de un ámbito u otro de lo que es el barrio. Pero claro, no puedes adentrarte en lo que es la historia entera del barrio porque no puedes llegar. Sí, efectivamente, se nos ha quedado fuera un montón de personajes típicos del barrio o personalidades importantes, Eugenia Viñes, Dr. Yuk, no sé, un montón de gente que claro, pues tampoco puedes abarcar absolutamente toda eso, sino que simplemente, y mi idea en un principio, que yo te comenté cuando nos conocimos, era pues intentar ver el barrio desde el punto de vista de 3 fotógrafos valencianos y lo que ellos vivieron en cada momento, y que al final, si te das cuenta, y al final, a pesar de los montón de años que pasan, cuando los juntas, pues tiene mucha coherencia y consigues ver una visión bastante global y acertada de lo que ha sido un poco la historia, ¿no? Y sí, y es que además yo creo que la gran excepcionalidad es el caso de 3 fotógrafos de una misma familia que han estado cubriendo una misma zona o territorio durante prácticamente un siglo entero, siendo testimonios de una época. Al final, las palabras que pone Blasco Ibáñez o los textos que pueda poner cualquier intelectual no dejan de ser una especie de soporte similar al que hace tu familia, es decir, son testimonios de una época, en un formato o en otro, pero que explican o nos arrojan luz sobre un pasado, y yo creo que muy bonito y muy singular, que es el barrio del Cabanyal. Sí, para mí es un orgullo, la verdad, o sea, ver las 3 fotografías de mi familia ahí a la entrada del museo. Y en un principio eso, porque podíamos haber hecho cualquier barrio de Valencia o cualquier acontecimiento posible, pero yo cuando estuve un poco buceando en el archivo y viendo las posibilidades que tenía de poder hacer algo coherente con estas 3 personas de diferentes épocas, vi bastante claro que el Cabanyal era un punto de arranque muy importante, ¿no? Y que veía una continuidad bastante chula para poder hacer ese relato que pretendía de las 3 generaciones, ¿no? Y espero que, bueno, pues que a la gente le guste y disfrute con lo que va a ver aquí, porque además yo creo que es una exposición muy propia para este museo, ¿verdad? Sí. Para enología, porque explicamos muy bien lo que tú decías, ¿no? Muchos trabajados, cómo trabajaba la gente, donde comían, el desarrollo propio de empezando a ser un barrio de pescadores a desarrollarse como barrio de ocio, después de la exposición regional, que empiezan a intentar, pues eso, a que la gente de Valencia disfrute de su playa, que como hemos dicho siempre, vivimos absolutamente de espaldas al mar, y creo que gracias a muchas iniciativas esto está cambiando. Sí, además yo creo que una de las grandes sorpresas o de las cosas que la gente más, digamos, le llamará la atención es la vida en la playa. Cómo ha cambiado la vida en la playa desde principios de siglo hasta los años 60, 70, que es el final, los chiringuitos, merenderos, las arenas, el pabellón flotante, es decir, cómo los toros salían al agua para sacar a las barcas, es decir, cómo ha cambiado el paisaje de la playa, de ser una playa, digamos, donde básicamente iban a poder sacar pescado para sobrevivir, a luego un lugar más de veraneo, más de ocio, de la burguesía valenciana y también de las clases populares, no nos olvidemos. Y esto se puede ver muy bien a lo largo de las 3 generaciones. Y fíjate que es curioso, porque a pesar de eso y del cambio significativo, el barrio ha seguido manteniendo su impronta, su personalidad,
¿verdad? Y su modo de ser muy propio y que hasta hoy puede mantenerse porque gracias al boom que tenemos pues, respecto a la gastronomía propia, la cultura propia, cómo se mantienen las tradiciones, como la Semana Santa marinera, que es bestial y que da igual el color político, lo que sea, al final uno se siente de allí y ama esas tradiciones propias del Cabanyal. A mí me hace gracia porque no hace mucho fui al mercado del Cabanyal y una señora le decía a la otra, es que me voy a Valencia. Y la sensación era de que era otro, era otro pueblo, otro lugar, como completamente lejano. Y al final, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar, yo me di cuenta que el tren que había en Serrería, que cortaba, eso era como una especie de muro que hacía que tuvieran como una especie de sensación de diferenciación respecto a la ciudad. Y preservó un poco ese carácter, ¿no? Y eso hace que preserve ese carácter. Y claro, estaba encajonado entre el tren y el mar. Y eso ofrecía pues, un espacio como, pues eso, independiente, singular. Una vez Serrería deja de tener ya tiene el túnel pasante. Esa cicatriz, ¿no? Y ya, claro, eso ya empieza a cambiar y se empieza a permear un poco más. Además, Nelo, yo creo que hemos tenido la suerte, yo creo que además no lo hemos buscado ni nada por el estilo, ha sido la casualidad de encontrar esta exposición justo en un momento de boom del barrio a todos los niveles, ¿no? Estamos viviendo una etapa casi ya dorada del barrio con renacimiento del teatro, de la cultura, de la gastronomía propia del Cabanyal, que me parece muy importante y que creo que esta exposición ayudará un poco a potenciar todo eso.